Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha, Lee. Ok, ¿pueden ver un Excel en pantalla? Sí, Bien, gracias. Hay dos tipos de ejercicios. Ustedes van a ver en el material que tiene el aula virtual que los ejercicios son parecidos a los que vamos a hacer hoy, a este específicamente, al primero. Entonces vamos a hacer uno de esta forma y luego vamos a hacer uno con el presupuesto. En la vida real es muy difícil tener las operaciones así como se presentan aquí, que ya están prácticamente resumidas y solamente tenemos que irlas ordenando y registrando en la cuenta, ya que cuando uno la elabora, les decía ayer, tiene que tomar el reporte del presupuesto y pues ustedes ya conocen que el reporte del presupuesto es más detallado y hay que saber exactamente qué grupo o qué partida es la que uno va a registrar, pero vamos a partir de esta situación ideal en la cual nos están dando ya las operaciones específicas, eso es en la columna de la derecha, ahí tenemos las operaciones que realizó la Administración Central en el 2019. Y en la parte de la derecha tenemos una plantilla de la cuenta financiera donde vamos a ir registrando las operaciones. Para asegurarme de que estemos como más concentrados, vamos a hacer algo el día de hoy. Si esta cuenta cuadra al primer intento, le voy a asignar 2 puntos sobre 100 a todos los que hayan ingresado el día de hoy a la sesión. Pero si esta cuenta no nos cuadra en primer intento, les voy a quitar 2 puntos del acumulativo a todos los que ingresaron el día de hoy. Entonces necesito que estén concentrados, que se aseguren de que traslademos las operaciones, todas las operaciones que están ahí, a la cuenta para que esta nos pueda cuadrar. Así que yo casi no veo las cifras, entonces voy a depender de que ustedes se aseguren de que estemos registrando todas las operaciones. Bien, vamos a comenzar. Podemos hacerlo de dos maneras. Podemos ir en el orden de la cuenta financiera o podemos ir en el orden de las operaciones. Yo voy a registrar en el orden de las operaciones, es decir, voy a ir renglón por renglón viendo la información que me están dando y la voy a ir registrando en la línea que corresponde de la cuenta financiera. Usted lo puede hacer como desee. Bien, la primera operación es la compra de bienes y servicios. Ya sabemos que eso va a estar ubicado en el gasto corriente. En este caso es la línea 16. Entonces ahí vamos a registrar este concepto. La segunda operación son los ingresos tributarios. Eso está aquí en la línea 3 de la cuenta financiera, que precisamente se llaman así, ingresos tributarios. Lo registramos. La operación 3 es el pago de intereses de la deuda interna. Eso está en el gasto corriente. Están los intereses. La línea 18 son los intereses de la deuda interna. Vamos a registrarlos. La siguiente operación son las transferencias de capital pagadas. Entonces nos vamos a la cuenta financiera. Vamos a ubicar la línea 24 y ahí están las transferencias de capital pagadas. Las vamos a registrar. La siguiente operación que está en la línea 5 del ejercicio se llama obtención de préstamos externos. Esta es una operación del financiamiento. Entonces vamos a ir a la cuenta de préstamos del crédito externo y vamos a ubicar la línea 29. Ahí es donde tenemos la obtención en operación. Ahora, ¿qué cuidado debemos tener? Acordémonos que en el financiamiento tenemos que aplicar la regla de fuentes y usos de efectivo. Si la operación es fuente de dinero, va positiva. Si representa salida de dinero, va en negativa. A diferencia de los ingresos y gastos en los cuales usted solamente va registrando las operaciones normales. En este caso, como se trata de una obtención de préstamo, el dinero está entrando al gobierno porque él está adquiriendo
este préstamo. Entonces este dinero va a venir y le va a ayudar al gobierno a financiar su déficit. Entonces lo vamos a registrar. Ahí registramos obtención de préstamos externos. La siguiente operación es la obtención de préstamos internos. Igual nos vamos a ir al financiamiento, esta vez nos iríamos al crédito interno, daríamos la cuenta de préstamos y aquí tenemos la línea 36, la subcuenta obtención de préstamos internos. Aplicamos el mismo criterio, lo vamos a registrar en positivo porque es entrada de dinero. Ahora nos vamos a la siguiente operación, que es la operación número 7, sueldos y salarios. Los sueldos y salarios van a ir al gasto corriente, específicamente al gasto de consumo. Luego dice concesión de préstamos otorgados a grupos campesinos. En este caso, lo que nos está diciendo esta operación es que la Administración Central le prestó a los campesinos 472 millones de lempiras. Esta operación no es de ingreso y no es de gasto. Tenemos que irnos al financiamiento y ubicar la cuenta de préstamos. Como son campesinos, pues estamos entendiendo que son préstamos internos y en este caso es el gobierno el que está concediendo el préstamo. Entonces nos iríamos a la línea 37 de la cuenta financiera. Ahí es donde tenemos la amortización y la concesión de préstamo. Entonces, ¿qué signo le deberíamos colocar a esta operación? Como es el gobierno el que le está entregando los 400 millones a los campesinos, es una salida de dinero. Por lo tanto, lo tendríamos que registrar en negativo. Entonces, vamos a traer en negativo los 472 millones de préstamos. Luego, la siguiente operación son los ingresos no tributarios. Eso está aquí en la línea 4 de la cuenta financiera. Aquí no nos tenemos que preocupar si es positivo, si es negativo. Usted lo registra con el valor que está en la operación. Entonces ahí registramos los ingresos no tributarios. Luego dice amortización de préstamos externos. Eso está en el financiamiento. Nos vamos al crédito externo, buscamos la cuenta de amortización, que es la línea 30, y aquí usted tiene que tomar primero la decisión, ¿va en positivo o va en negativo? Si el gobierno está amortizando el préstamo, está entregando ese dinero, entonces tiene que ir en negativo. Vamos a registrar en negativo la amortización de préstamos externos. Luego está la amortización de los préstamos internos. Eso está aquí en la línea 37. Entonces, a la concesión que ya registramos, le tendríamos que agregar ahora la amortización de los préstamos internos porque se registran en la misma línea. Entonces, registramos los 114 millones. Luego tenemos la siguiente operación, que es la 12, y se denomina disminución de depósitos, 140 millones. Entonces, depósitos es una cuenta del financiamiento del crédito interno. Aquí tenemos la variación de depósitos, está la disminución y está el aumento. Ahora, hay que analizar. Si es una disminución de depósitos, lo vamos a registrar con signo positivo o con signo negativo. A ver, alguien que nos ayude a decidir. Positivo, Lic. Ajá, correcto. La disminución de depósitos tendría que ser positivo porque el gobierno le está diciendo al Banco Central, pásame esos 114 millones porque me voy a financiar. Entonces, para el gobierno es una entrada de dinero esta disminución de depósitos por 140 millones. Luego vamos a ver la siguiente operación. Se llama rescate de bonos de la deuda interna. El rescate de la deuda interna de bonos está en el crédito interno. Aquí están los títulos valores. La línea 49 es la subcuenta de rescate. ¿Qué signo le vamos a poner a esta operación? ¿Va en positivo o va en negativo? Negativo, Lic. Correcto. Rescate significa amortización. El gobierno le va a entregar este dinero a los tenedores de los bonos para poder cancelar esa deuda. Entonces el rescate
va a ir en negativo. Vamos a registrar la línea 13. La siguiente operación se llama atrasos con proveedores. Entonces nos vamos al financiamiento, vamos a suponer que se refiere a proveedores internos, entonces esas cuentas tienen que estar aquí en el crédito interno. ¿A dónde registraríamos atrasos con proveedores? ¿Dónde creen ustedes? En aumento ¿Aumento de qué? de cuentas por pagar. Correcto. Aumento de cuentas por pagar vendría a ser atrasos con proveedores. ¿Y sería positivo o negativo? Positivo. Positivo. Positivo, correcto, porque cuando yo aumento la cuenta por pagar es como si artificialmente ese dinero estuviese viniendo a mí para poder financiar mi déficit. No se lo voy a pagar a los proveedores, se los voy a quedar a deber y por lo tanto ese dinero me va a quedar libre para pagar una parte del déficit. Entonces, si es que lo hubiese. Entonces el aumento de las cuentas por pagar van en positivo y es atrasos con proveedores por 4.000 millones. Luego vamos a ver la siguiente operación, dice recursos propios de capital, eso es de ingreso. Aquí en el ingreso tenemos la línea 9, donde están los recursos propios. Vamos a registrarlo, 25 millones. Luego dice transferencias corrientes pagadas. Eso está en el gasto corriente. Aquí tenemos la línea 20 de la cuenta. Ahí están las transferencias corrientes. Sé que son las del gasto porque dice pagadas. Entonces, ahí las vamos a registrar, 10.000 millones. Luego dice pago de intereses de la deuda externa. Eso está aquí también en el gasto corriente, la línea 19. Ahí está el pago de la deuda externa por intereses. Luego dice donaciones recibidas. Eso está aquí en la línea 11, la parte de ingreso. Las donaciones que está recibiendo el gobierno. Luego dice otros gastos corrientes, que es la línea 21 de la cuenta financiera. Entramos otros gastos corrientes, se llama igual. La 20 dice emisión de bonos soberanos. Acuérdese, si la operación dice emisión de bonos, usted va a entender que son bonos internos. Pero si dice bonos soberanos, soberano significa que son de deuda externa. Entonces nos vamos al financiamiento, nos vamos al crédito externo y ahí tenemos los títulos valores, bonos soberanos. Entonces, como en este caso es la emisión, la vamos a registrar en la línea 32 y le vamos a colocar un signo positivo, porque cuando el gobierno emita el bono, está obteniendo ese dinero, 3.000 millones. Luego la operación 21, creo que es la que vamos, acuérdese que no se nos puede quedar nada afuera porque no nos va a cuadrar la cuenta. La 21 se llama recuperación de préstamos internos por 5 millones, o sea que estos son préstamos que en algún momento del universo el gobierno le prestó este dinero a alguien y ahora ese alguien se los está pagando, entonces el gobierno está recuperando y por lo tanto nos vamos al crédito interno, ubicamos la cuenta de préstamos y aquí en la línea 36 tenemos la obtención y la recuperación, entonces a lo que ya habíamos registrado ahí le vamos a sumar esta recuperación y la vamos a colocar con un signo positivo porque el dinero está entrando al gobierno por valor de 5 millones. Listo. Luego dice la 22, transferencias corrientes recibidas. Entonces nos vamos al ingreso, ubicamos la cuenta de transferencias corrientes, que es la línea 6, y ahí vamos a registrar este concepto. Transferencias recibidas. Luego dice emisión de bonos de deuda interna. Nos vamos al financiamiento, al crédito interno, ubicamos la cuenta de títulos valores, ahí es donde están los bonos, y la línea 48 es donde está la emisión de los bonos. Estos son bonos internos. Entonces los vamos a registrar con un signo positivo porque es entrada de dinero. Si usted emite el bono, usted está recibiendo esa plata. Entonces lo vamos a registrar por valor de 12.000 millones. Y por último, la operación que tenemos aquí, la línea 24, es la inversión real, que eso va al gasto de capital. Aquí tenemos la línea 23 y ahí vamos a registrar la inversión real. Y listo.
Supuestamente ya hemos registrado todas las operaciones que tiene el ejercicio en las líneas correspondientes, que son las líneas que reciben carga. Yo aquí las he colocado en color verde. Este color verde significa que son las líneas en las cuales vamos a registrar las operaciones. Las líneas en anaranjado son líneas que vamos a construir sumando o restando las líneas verdes. Por supuesto que en la vida real no ubicamos los colores ni tampoco le ponemos numeración a cada línea de la cuenta. Yo lo hice de esta manera para que sea más fácil explicar cómo se registran las operaciones, pero la cuenta es una sola y usted solamente va registrando. Bien, entonces, siguiente paso. Como ya registramos todas las operaciones, ahora vamos a ir construyendo los diferentes grupos, vamos a ir formando las partidas de resultado y luego vamos a ver si nos cuadra. Primero vamos a formar los ingresos corrientes. Los ingresos corrientes van a ser iguales a los ingresos tributarios, no tributarios, transferencias, que son los valores que tenemos aquí. Los ingresos de capital van a ser iguales a los recursos propios, transferencias que no tenemos. Ingresos más donaciones va a ser igual a ingreso corriente, ingreso de capital, más las donaciones. Esto nos totaliza 43.000 millones. Esa es la totalidad de recursos que recibió el gobierno ese año que no tienen pasivos de contrapartida, es decir, son sus ingresos. Ahora vamos a formar el gasto. Primero el gasto de consumo, ¿no? El gasto de consumo es sueldos y salarios, más compra de bienes y servicios. Intereses de la deuda es igual a los intereses internos y externos. El gasto corriente es igual al gasto de consumo, más los intereses, más las transferencias corrientes, más los otros gastos. El gasto de capital es igual a la inversión real, más las transferencias de capital, y el gasto total es igual al gasto corriente más el gasto de capital. Entonces tenemos un total de gastos de 58.000 millones. Ya podemos formar la primera partida de resultado de la cuenta, que es el balance global. El balance global es igual a los ingresos más donaciones, toda la plata que recibió el gobierno, menos todo el gasto. Nos queda un déficit de 15.400 millones. Ahora vamos a formar el financiamiento. Primero, el préstamo externo. Aquí es muy importante, en el financiamiento, cuando vamos construyendo las cuentas, no debemos restar, sino que en todo caso vamos a sumar porque ya le asignamos el signo a cada operación. Entonces, para formar el préstamo neto, vamos a cuenta obtención, recuperación, más amortización, que como ya tiene el signo menos, pues ya se va a restar el neto del préstamo externo. Lo mismo en títulos valores, vamos a tomar emisión más la siguiente. Va a dar el neto. Como el crédito externo solo tiene dos cuentas, para poder determinar cuál es el crédito externo del gobierno, entonces solamente tenemos que sumar préstamos netos y títulos valores. Eso nos da un crédito externo de 3.000 millones. Es la totalidad de recursos que el gobierno está obteniendo del exterior para poder financiar una parte de su déficit. Ahora vamos a formar el crédito interno. Primero vamos a formar las cuentas y luego todo el crédito. El préstamo interno vamos a sumar las dos subcuentas que están en verde. Variación de depósitos, igual sumaríamos las dos subcuentas. Cuentas por cobrar no registramos, cuentas por pagar sí. Títulos, valores también tenemos, vamos a sumar las dos subcuentas. Y ahora vamos a formar todo el crédito interno, sumando las grandes cuentas. Vamos a sumar el préstamo interno neto, vamos a sumar los depósitos, vamos a sumar cuentas por cobrar, que en este caso no. Vamos a sumar las cuentas por pagar y vamos a sumar los títulos valores. Se nos da un total de crédito interno
de 12.258 millones. Y ahora la hora de la verdad. Vamos a ver si se ganaron los 2 puntos o los perdieron. Acuérdense que para que esta cuenta me cuadre, la regla dice, el financiamiento tiene que ser exactamente igual al balance global con el signo contrario. Es decir, que si en el balance global me quedó negativo 15.471.4 millones, para que esta cuenta esté cuadrada, el financiamiento me tiene que quedar exactamente con ese valor, pero en positivo, es decir, con el signo contrario. Entonces vamos a sumar externo más el interno y vamos a ver si la cuenta nos cuadra. Y la cuenta está cuadrada. Se cumple la condición de que el balance es igual al financiamiento con el signo contrario. ¿Por qué es así? Porque si el balance global me queda en negativo, el financiamiento me tiene que quedar en positivo, porque el financiamiento lo que me dice es, al gobierno le faltaron 15.400 millones para terminar de cubrir sus gastos. Entonces, ese financiamiento me va a mostrar de dónde sacó la plata el gobierno para poder cubrir ese déficit. Una parte la sacó de préstamos externos y la otra la sacó de los diferentes conceptos del crédito interno. Bien, un error muy frecuente que comete la gente cuando está elaborando la cuenta. La cuenta tenemos que registrar todo, tenemos que registrar todas las líneas. Las que no tengan registros, les vamos a colocar un valor de 0 y usted tiene que ir formando todo. Hay gente, por ejemplo, que cuando está haciendo el ejercicio no forma el crédito externo, dejan la línea del crédito externo en 0. Eso es un error terrible. Yo quiero saber cuál es la totalidad de fuentes externas, tengo que sumarlas. También dejan el crédito interno en 0. Entonces, a pesar de que usted sume las subcuentas de forma correcta, pero si el crédito interno lo deja en 0, la cuenta está incompleta y eso le va a costar puntos. Entonces, es que si no hay registros en una línea, póngale 0, pero usted tiene que completar todo. No deje nada fuera. Bien, esa es la cuenta. Ahora, de la cuenta también tenemos indicadores adicionales. Entonces tenemos el ahorro en cuenta corriente. Lo vamos a determinar. El ahorro en cuenta corriente es igual al ingreso corriente menos el gasto corriente. Queda negativo. Recuerde que la regla dice que lo ideal es que quede 0 o positivo. Entonces, el hecho de que nos quede negativo en 6.000 millones significa que el gobierno tuvo que endeudarse para pagar gasto corriente. Y esto no es correcto desde el punto de vista de la gestión financiera. Luego vamos a formar el balance global primario, que también lo veíamos ayer, que significaba. El balance global primario va a ser igual a ingresos más donaciones, el gasto total. Y aquí es donde viene la diferencia con respecto al balance global normal, que al gasto total le vamos a quitar los intereses. Y ya veíamos ayer por qué lo hacemos, porque los intereses distorsionan la posición financiera atribuible a la administración corriente. Entonces, el déficit primario nos queda 10.000 millones, o sea que, imagínense, el balance normal nos muestra un déficit de 15.000 millones, el primario son 10.000. ¿Qué significa? Que la gestión de este gobierno en este año ocasionó un déficit de 10.000. Los otros 5.000 se deben a los intereses producto de las operaciones de deuda que tomaron pues personas en el pasado, ¿no? Eso se debe a decisiones de financiamiento del pasado sobre las cuales no tenemos ningún control en el presente. Luego tenemos la carga tributaria. La carga tributaria es igual al ingreso tributario. Un error que comete la gente aquí es que agarra todos los ingresos más donaciones o agarran los ingresos corrientes. No, solamente es la línea de ingreso tributario y la dividimos entre el Producto Interno Bruto. Esa es la carga tributaria, 11%. ¿Qué significa 11%? Que de cada lempira de ingreso que genera la economía en este año, el gobierno se quedó con 11 centavos. Y por último, también vamos a determinar el balance global en porcentaje del Producto Interno,
Vamos a dividir los 15.000 millones entre el producto y nos va a dar un déficit de 4% con respecto al producto. Bien, finalmente, para concluir la cuenta, hay algo que no se nos debe olvidar y es que la cuenta tiene que tener un encabezado. Si no le colocamos el encabezado, la cuenta tampoco va a estar completa. El encabezado tiene que decirme que es una cuenta financiera, tiene que decirme para quién es esa cuenta financiera, para quién la estoy construyendo. En este caso es para la administración central y tiene que decirme el año. En este caso es el año 2019. Si usted no coloca el encabezado, su cuenta no estará completa. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a este ejercicio? ¿Algo que todavía no haya quedado muy claro? Bien, entonces suponemos que está bien. Ahora vamos a ver otro ejemplo. En este otro ejemplo, Licenciado, sí, tengo una consulta respecto a ese ejercicio. Yo lo gasto. Este, con respecto a eso, siempre tiene que cuadrar. sí, correcto. Aquí siempre nos tiene que cuadrar. Es la duda porque a veces no sabe, ¿verdad?, si lo hizo bien o no en el ingreso gasto. Así es. Entonces, por eso yo les decía que cuando tenemos la cuenta, el hecho de que deba cuadrarnos nos puede dar cierta seguridad de que registramos, pero también les decía que el hecho de que nos cuadre lo que va a garantizar es que registramos todas las operaciones. No necesariamente que va a estar bien, porque por ejemplo, si yo registré algo como ingreso no tributario, pero en realidad tenía que registrarlo como donación, al final ingreso más donación me va a dar igual, pero los grupos van a estar malos y aún así la cuenta me va a cuadrar. Entonces, no es que me va a garantizar al 100% que la cuenta esté bien, pero al menos me va a asegurar de que registré todas las operaciones que me están dando. Entonces ya es un avance, por lo menos usted tiene algún parámetro para saber si la cuenta registró todo. Bien, sí. La única forma en la cual no nos podría cuadrar es que la información que usted esté utilizando de base no cuadre. Por ejemplo, si usted utiliza los reportes del presupuesto y por alguna razón el presupuesto de ingreso tiene un valor total y el de gasto tiene otro, obviamente la cuenta no le va a cuadrar tampoco, pero ahí la diferencia tiene que ser la misma que exista entre el reporte de ingreso y gasto. Entonces ahora vamos a ver ese caso. En este otro ejemplo, que es el que están haciendo ustedes, de hecho, este es el trabajo acumulativo, aquí lo que nos dan es el reporte de ingreso y de gasto del presupuesto y con esta información nos piden que determinemos la cuenta financiera. Aquí yo ya la avancé, aquí ya registré yo toda la parte de ingreso y toda la parte de gasto y ya determiné el balance global que me da un déficit de 13.000 millones. ¿Por qué llegué a este punto? Porque acuérdese que esto es lo que ya vimos en el segundo parcial, ya aprendimos cómo se registraban los ingresos y gastos, entonces voy a partir de ahí y lo que me quedaría por registrar es la parte del financiamiento. Eso sí es lo nuevo que tenemos ahora para terminar de cerrar todo el esquema de la cuenta. Entonces vamos a ver de dónde salen las operaciones de financiamiento a partir de los reportes del presupuesto. Primero nos vamos a ir al reporte de ingreso. En el reporte de ingreso, todo el grupo 11, que son los tributarios, ya están, ya los registramos. El 12, que son los no tributarios, también ya están registrados en el ingreso. Vamos a seguir revisando. Esta venta de bienes ya está registrada en el ingreso, lo registramos como otros ingresos corrientes. Las rentas de la propiedad también ya están en el ingreso. Transferencias y donaciones también. Recursos propios de capital ya está registrado. Transferencias y donaciones de capital también. Y aquí es donde viene lo nuevo, lo que no registramos en el ingreso.
En la línea 23 tenemos un grupo que se llama disminución de la inversión financiera, así se llama en el presupuesto. Y la cuenta específica, si usted se fija, se llama recuperación de préstamos de instituciones públicas financieras. Esta recuperación de préstamos no la tenemos registrada en los ingresos porque es una operación de financiamiento. Entonces, esto sí lo vamos a registrar acá. Nos vamos a ir al crédito interno y vamos a buscar la cuenta de préstamos. Aquí en la línea 37 tengo la recuperación, entonces voy a registrar acá del presupuesto esta cuenta. Me voy al presupuesto, ubico recuperación de préstamo y aquí está en millones. Yo lo voy a convertir a millones. Ya registré en la cuenta financiera esa cuenta de recuperación que me da el presupuesto. Ahora voy a seguir viendo. En el grupo 31 tengo el endeudamiento y aquí está la colocación de títulos valores de deuda interna. ¿Qué es colocación de títulos? Es una emisión de bonos. Esta es la emisión de bonos del gobierno, en este caso. Entonces voy a ir a la cuenta financiera, voy a ir al financiamiento, al crédito interno, y voy a buscar la emisión de bonos, que es la línea 49, y voy a registrar en positivo este valor del presupuesto, esta colocación. La voy a convertir a millones. Ya registré en la cuenta financiera la emisión de bonos. Acuérdese que el presupuesto llama ingreso a todo lo que sea fuente de recursos lo llama ingreso. Por eso es que la colocación de bonos está en el reporte de presupuesto de ingreso. Luego me voy a la línea 32 y la línea 32 me muestra la obtención de préstamos. Si yo reviso la subcuenta, me voy a fijar que son préstamos externos por 13.000 millones. Entonces, estos préstamos externos los voy a registrar en la cuenta financiera, en el crédito externo. Aquí tengo la cuenta de préstamos y voy a buscar la obtención. Los voy a registrar en positivo. Entonces, me voy al presupuesto, voy a traer la obtención de préstamos y lo voy a registrar. Entonces, ya registré del presupuesto de ingreso todas las operaciones de financiamiento que no había registrado en los ingresos. Ahora nos vamos a ir al reporte de gastos y vamos a revisar qué es lo que ya registramos y qué es lo que nos falta para poder cerrar la cuenta financiera. El grupo 1 son los servicios personales. Esto ya lo registramos, que es el gasto en salarios. El grupo 2 ya lo registramos en la compra de bienes. El grupo 3 del presupuesto de gasto también lo registramos en la compra de bienes. El grupo 4 ya está registrado porque es la inversión real en el gasto de capital. El grupo 5 son las transferencias. Esto ya está registrado en el gasto. El grupo 6 del presupuesto, esto no lo hemos registrado. Esto es algo nuevo. Aquí tenemos que ver los activos financieros, dice acá. Estos activos financieros se refiere a los préstamos que el gobierno concede. O sea que la concesión de préstamos es lo que se viene a registrar a este grupo 6 del presupuesto de gasto. En este caso, usted puede ver que está en cero, entonces no tengo que registrar nada, pero si hubiese valores, lo voy a tener que registrar como una concesión de préstamos. Otra cuenta que está aquí en el grupo 6 del presupuesto son los fideicomisos. Los fideicomisos, recordemos que son unas figuras mediante las cuales, son unas figuras jurídicas, mediante las cuales, en este caso el gobierno, le va a transferir unos recursos a una entidad que se llama el fiduciario, que generalmente es un banco privado. Entonces el fiduciario va a recibir este dinero y lo va a administrar para el gobierno. Creo que ustedes han escuchado, por ejemplo, el famoso fideicomiso de medicamentos que maneja el Banco de Occidente. Lo que pasa con ese fideicomiso es que el gobierno le traslada el dinero al Banco de Occidente y el Banco de Occidente se encarga de gestionar la compra de los medicamentos para el gobierno. La figura de fideicomisos, el gobierno actual la va a eliminar porque dice que es una fuente de corrupción y que, bueno, y todo lo que ustedes ya conocen. Entonces, la va a eliminar, pero en las cuentas que ustedes están elaborando sí aparece la cuenta de fideicomisos.
¿A dónde la registraríamos en la cuenta financiera? Aquí tiene 0, pero en lo que ustedes tienen sí hay valores. Bien, nos vamos a ir al crédito interno y vamos a ir buscando cuál es la cuenta que podría registrar esta figura del fideicomiso. ¿Es un préstamo? No, no tiene nada que ver con préstamo. ¿Es un depósito? Podría ser un depósito porque el gobierno le está trasladando el dinero al banco para que administre. Entonces la cuenta de depósitos podría contener el registro. ¿Es una cuenta por cobrar? También. La cuenta por cobrar también podría soportarnos el registro del fideicomiso porque cuando el gobierno le traslada el dinero al banco, el gobierno tiene el derecho sobre ese dinero. Entonces ahí podría ser una cuenta por cobrar. ¿Es una cuenta por pagar? No. ¿Es una emisión de títulos valores? No. Entonces, en resumen, las únicas dos cuentas en las que podríamos registrar los fideicomisos es en depósitos o en cuentas por cobrar. Mi recomendación, regístrenlas como cuentas por cobrar, ¿no? Porque los fideicomisos son activos. Bien, entonces aquí no hay valores, pero si hubieran valores, repito, los vamos a registrar como un aumento de cuentas por cobrar. Y va a ir en negativo porque el dinero sale. Sí, Con signo negativo, ¿vale? exactamente. Tendrían que ir con signo negativo. Amortizaciones de la deuda, porque las amortizaciones son operaciones de financiamiento. Entonces vamos a ver primero, aquí hay que tener más cuidado porque aquí tenemos que ir línea por línea. Vamos a ubicar todas las amortizaciones internas, entonces nos vamos a ir a la cuenta financiera y vamos a buscar la cuenta de préstamos y aquí tenemos las amortizaciones. Entonces van en negativo, recordemos. Luego vamos al presupuesto de gasto y vamos a comenzar a registrar todas las amortizaciones de deuda interna. Vamos a ir línea por línea, viendo todo lo que diga amortización de deuda interna. Vamos a convertir a millones. Bien, ahí registramos amortización. Si se me quedó una línea por fuera, la cuenta no me va a cuadrar. Entonces ahí ustedes van a ver que es fácil darse cuenta si usted no registra una línea. Aquí yo creo que registré todo. Ahora nos vamos a ir al préstamo. Vamos a ver si tenemos en el presupuesto amortizaciones de deuda externa. Y sí, acá tenemos. Entonces vamos a la cuenta. Vamos a ubicar préstamo externo. Aquí está la amortización de los préstamos externos, que lo sacamos del presupuesto de gasto, porque es una salida. Entonces vamos a registrar amortización de préstamos externos. Tenemos esta y creo que solo es amortización ahí de préstamos externos. Si ustedes miran otra, me avisan. Creo que solo esa que dice amortización de préstamos externos. Ya está registrada en negativo. Ahora, vamos a registrar cualquier otro valor que se nos haya quedado. Creo que ya estaría. Los otros gastos ya están registrados. Entonces, en teoría, ya deberíamos tener todo el presupuesto registrado o vaciado en la cuenta financiera. Ahora vamos a formar los grupos, tal como lo hicimos anteriormente. Aquí ya tenemos títulos, valores. Entonces le vamos a poner ser. Aquí tenemos el préstamo interno, ya está. Depósitos no se movieron. Cuentas por cobrar, en este caso no se movieron. Y las cuentas y los títulos valores pues solamente se emitió.
Ahora vamos a formar el crédito interno, ya está listo. Sería préstamos, depósitos, cuentas por cobrar, pagar. En la parte del financiamiento. Cualquier duda que tengan durante el ejercicio que se entregue el sábado, igual yo siempre voy a estar disponible a través del WhatsApp para poder responderles. Pero creo que ya con este ejemplo ya vimos cuáles son los conceptos que se registran en el financiamiento en la cuenta financiera. Bien, ¿alguna consulta antes de que cerremos la sesión? Te vamos a escribirle porque las consultas surgen cuando uno lo está haciendo más. Perfecto. Ya cuando uno tiene la información y el reporte es cuando pueden surgir diferentes dudas. Entonces, escribir con toda confianza y yo voy a estarles ayudando en lo que sea pertinente. Entonces, así, las actividades ya finales serían el examen que queda para mañana a las 8 de la noche, porque hay personas que tienen reposiciones, entonces por eso lo pasamos a las 8 para que no le estorbe a nadie. Y la entrega de calificaciones va a ser el martes 3 de mayo, porque el lunes la universidad decretó el feriado del 1 lo pasaron al lunes. Entonces el martes voy a enviarles igual la invitación para la última sesión, ahí les voy a entregar la calificación y 2 días después va a ser la recuperación para los que no logren aprobar. Disculpe, recuperación de todo, los test parciales. No, la recuperación general. Por eso, o sea, no es parcial, sino que en general, todo, todo. Bueno, pues nadie me notificó si iban a reponer primero y segundo, entonces yo asumí que nadie iba a reponer, así que lo único que nos queda pendiente es la recuperación final. Ahora, si hubiera alguien que no hizo el examen del primero y segundo parcial y no me avisó y tenía que avisarme antes de que llegáramos al final, entonces lo que haríamos es que la recuperación sería la reposición de ese parcial que usted haya perdido. Bien, ¿alguna consulta? ¿Estamos claros las actividades que faltan? Bien. La tarea, disculpe, ¿a qué horas queda la tarea? El sábado creo que hasta las 11 tienen para entregarla. Gracias. Bien, solo me queda pasar la lista porque acuérdense que se ganaron 2 puntos hoy, entonces los vamos a registrar. Daisy Ávila, Presente, Lee. Alan Alfaro, Presente. Carla Ávila, Presente, Lee. El Velázquez,